Las Américas Latinas. Las Américas Latinas. Pensar la región del Pacífico al Río de la Plata. Del Cotopaxi a la Concagua. De la selva a la Pampa. Una charla sin pretensiones entre Sofía Cordero desde Quito y Santiago Farrell desde Buenos Aires. Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, soy de tierra sal. Desde Quito. Desde Buenos Aires. Las Américas Latinas. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Las Américas Latinas que hacemos con Sofía Cordero desde Quito y yo, Santiago Farrell, desde Buenos Aires. En nuestra última emisión hablábamos de los tiempos oscuros que parecen cernirse sobre el mundo, entre una vuelta del proteccionismo más feroz, el sálvese quien pueda, la desconfianza a cualquier posibilidad de colaboración, los regímenes autocráticos, sean de derecha o sean de izquierda. Uno podría decir de este ocaso que parece estar viviendo el sistema democrático. Y es en este marco que hoy hemos elegido una imagen, una idea, lo que algunos suelen llamar la opción de hierro, es decir, cuando la elección se convierte en una opción, cuando en vez de elegir libremente y yo puedo elegir entre A, B, C, D, tengo que elegir para salvar un sistema, para salvar la democracia, aunque yo no esté convencido por quien debo votar. Hay quienes dicen que nunca hay que estar demasiado entusiasmado por las opciones políticas, sino que ir acompañándola. Pero hay momentos que pueden ser cruciales para la historia de un país. Y todo parece indicar que el Ecuador se está encaminando el 13 de abril a una circunstancia como esa. Bienvenida, Sofía, ¿y es así? Hola, Santiago, hola con todos. Sí, de hecho es así. Y lo más sorprendente es que no es la primera vez. Llevamos en esta situación desde el 2021. ¿Y por qué el 2021? Porque la última elección en la que ganó un candidato del correísmo fue el 2017. Uh-huh. En esa oportunidad, la gente votó pensando todavía que era la continuidad del correísmo, ¿no es cierto? Todavía el correísmo guardaba cierta legitimidad en el sentido de que los 10 años de un régimen sumamente autoritario, de un partido hegemónico, habían prácticamente pulverizado cualquier posibilidad de oposición fuerte. Entonces, ahí Lenín Moreno era la opción de la continuidad y ganó. Ahora, claramente Lenín Moreno era una cara mucho más afable, mucho más, ¿cómo se puede decir? Benevolente, ¿no es cierto? Amistosa que lo que fue Rafael Correa, pero era el correísmo, ¿no? Y Rafael Correa lo llamaba, lo trataba como su heredero, básicamente, ¿no? Entonces, lo sorprendente es que Lenín Moreno se da la vuelta, según ellos traiciona, según nosotros nos salva, ¿no? Y nos salva en el sentido de que ese empieza a desmontar todo un régimen autoritario que se había montado en 10 años, y 10 años no son pocos, ¿no? No, claro. Entonces, pero claro, esa tarea fue muy dura, fue violenta, tuvo mucha resistencia y terminó, de alguna manera, yo diría que terminó exitosamente. ¿Por qué? Porque terminó su periodo, ¿no? A pesar de todos los intentos de desestabilización, golpe, desde las calles, desde la asamblea, desde la justicia, ¿no es cierto? Pero terminó. Y ahí empieza, en el 2021, esta situación en donde las elecciones se vuelven un vivir o morir, ¿no? En el sentido de que vivir o morir la democracia. Y no quiere decir que las opciones no correístas hayan sido la panacea de lo que uno desea, de las ideas que uno tiene, de los sueños que uno tiene para su país, de las ideologías que uno valora, de los valores, etcétera. Pero sin duda que han sido, y con mucha suerte, digo con mucha suerte porque igual hubiéramos podido no tener esas opciones relativamente democráticas, las hemos tenido, ¿no? Y se han inscrito en la derecha.
¿no? Entonces, eso también hace que el escenario sea de unas características. Es decir, a la izquierda, que de alguna manera se conservó democrática y que no acompañó el proceso hacia el autoritarismo del correísmo, le tocó de alguna manera volcarse hacia las opciones de derecha, Claro. que son las que han mantenido ciertos valores democráticos, cierto respeto por las libertades, ¿no? Entonces, y ese es un ejemplo del movimiento indígena. El movimiento indígena que había sido, ¿no es cierto?, en los años 90, quien creó la agenda de la izquierda, quien lideró la agenda de la izquierda, articuló a la izquierda, de pronto se ve avasallado por esta candidatura de Rafael Correa en 2006, y no es que le entrega su agenda, es que Rafael Correa y los suyos se adueñan de su agenda, y se adueñan y con esa agenda llegan al poder. Claro. Al día siguiente la traicionan, ¿no? Bueno, digamos que en los años siguientes la traicionan, y no solo la traicionan, persiguen a quienes la construyeron, ¿no? Entonces, es curioso porque esa memoria histórica, aunque sea de historia corta, ha hecho que el movimiento indígena desde el 2014, las elecciones locales del 2014, el voto indígena se vuelque por las derechas, de alguna manera, ¿no? Claro. Algo que la izquierda no tolera. O sea, algo que la izquierda académica, intelectual, que se dice democrática, todavía no soporta, porque la izquierda no puede aceptar, ¿no?, que su sujeto, ya en el Ecuador la izquierda nunca tuvo el sujeto, el proletariado, el trabajador, nunca fue fuerte el movimiento de los trabajadores, Claro. pero su sujeto revolucionario, que fueron los indígenas, haya dicho no gracias al correísmo y se haya volcado y haya dado el triunfo a los gobiernos de derecha, que desde el 2021 son nuestra opción para salvar la democracia. Entonces, 2021 no termina el periodo Guillermo Lasso, ¿no? Va a la muerte cruzada porque es imposible que supere todos los ataques desde la calle y desde la asamblea, ¿no? Incluido un juicio político en su contra, que no tenía sustento, pero que terminó en la muerte cruzada, y las elecciones del 2023, que terminaron con la muerte de Fernando Villavicencio, ¿no? Otra vez la opción democrática, en este caso ya bastante más dramático porque fue asesinado, es decir, la opción democrática fue eliminada del todo. Claro. Y ahora la segunda vuelta del 2025. Entonces, eso denota cierto cansancio también en la gente, ¿no? Y el peligro está más vivo que nunca, ¿no? Sofía, este domingo 13 de abril, los ecuatorianos irán a las urnas para elegir en balotaje o segunda vuelta entre Daniel Noboa, el actual presidente que va por la reelección, y Luisa González, que es la candidata de Rafael Correa o del movimiento de Rafael Correa. ¿Cómo es que se llama el partido de Correa? El partido de Correa inicialmente se llamó Alianza País, pero luego de la división y la pelea con los sectores que se fueron con Lenín Moreno, el leninismo, sí, ahora se llama Revolución Ciudadana. Qué gracioso que se llame leninismo, además, ¿no? El movimiento. Sí. Leninismo y correísmo. No, bueno, van a tener que elegir, y uno ve como en realidad, por lo que estamos hablando, personas como vos, personas que valoren el Estado de Derecho, la democracia, en realidad tendrán que hacerlo, uno podría decir, tapándose la nariz, porque no quieren la vuelta del correísmo, pero tampoco es que Noboa se haya comportado como un demócrata impecable. Hay algunas cosas que, vistas desde afuera, lo hemos conversado nosotros, son muy cuestionables. El tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión militar, algo que deja, y en Argentina lo sabemos muy bien, huellas muy profundas. Toda esta pelea con la vicepresidenta Abad, donde la Constitución ha pasado a un segundo o tercer plano porque las interpretaciones que se han hecho en algunos casos han sido hasta jocosas para evitarlas, ¿no es cierto? Parece en cierta medida lo que en su momento hizo Evo Morales en Bolivia, cuando interpretaba a Piacere, diríamos, la Constitución para insistir, por cierto, quiere seguir insistiendo, ha creado un nuevo partido. Y yo quería vincular esto a algo que hablamos en la última emisión, algo que es la dramática desaparición del centro,
Vos decías la izquierda desorientada ante la usurpación por parte del movimiento correísta. En parte se puede decir en la Argentina, el kirchnerismo ocupó todo lo que sería un espacio de izquierda, salvo un fragmento muy, muy pequeño y radicalizado que sería el trotskismo, y no dejó margen para el centro izquierda. Probablemente sea algo parecido a lo que esté viviendo o haya vivido el Ecuador, ¿verdad? Ahí, a ver, ahí es importante, siempre comparar es importante porque te da como una mejor perspectiva. En mis años que he tenido de estudiar Bolivia, por ejemplo. Bolivia es un país, y bueno, Argentina no la conozco tanto, pero también. Bolivia y Argentina históricamente tienen unas derechas muy duras. Argentina mucho, bueno, no sé si mucho más, porque Bolivia tiene la suya y ha tenido sus dictaduras, Bolivia, muy, muy duras, pero no entra, quizá no entra en la historia tan fuertemente como Argentina por su representatividad en el continente, ¿no? Por la importancia, la fuerza, lo que representa Argentina, ¿no? Es una potencia Argentina. Pero las dos han tenido una derecha militar, ¿no? Una derecha de mano dura en el sentido de haber, de alguna manera, construido unos estados con una ideología y un modelo basado en el régimen del terror, ¿no? En su momento. Y eso yo creo que hace que la derecha en aquellos países que han tenido regímenes de terror tenga un carácter, tenga una herencia, tenga una identidad que en el Ecuador no tiene. Y esto no es para defender o denostar a las derechas a la derecha en el Ecuador, pero la derecha en el Ecuador no ha llegado a estas radicalidades. Claro. ¿Sí? No ha llegado, por ejemplo, los militares en Ecuador han jugado un papel no de apoyar dictaduras, ¿no? Dictaduras de derecha o regímenes dictatoriales, sino que ellos han asumido la administración del Estado por ciertos momentos, dictaduras que les llaman dictablandas, porque han sido más de tipo administrativo que de tipo de la implantación de un régimen del terror. En el Ecuador nunca se implementó el Plan Cóndor, por ejemplo. Claro. ¿No? Y eso es difícil de comprender para los otros países, pero es así. Entonces, la derecha en el Ecuador, la derecha más dura que ha tenido el Ecuador es la de Febres Cordero, entre el 82 y el 88, ¿no? En el 84, pero sí, 82 y 88. Y fue la más dura, ¿por qué? Porque aplicó, ahí sí se podría decir un régimen de alguna manera policial, ¿no? Que terminó con el único movimiento guerrillero que ha tenido el Ecuador, que es Alfaro Vive Carajo, ¿no? Y lo hizo mediante unidades policiales de inteligencia y todo un aparataje del Estado con violaciones de derechos humanos y etcétera. Después de eso no se ha vuelto a repetir, ¿no? Por ejemplo, algo como el Fujimorato en Perú, Claro. algo como el régimen de García Mesa en Bolivia, antes del retorno a la democracia, en los 80s, ni qué decir de la dictadura argentina, nada que ver. Entonces, yo veo que en el Ecuador lo que tenemos desde yo lo llamo una transición después del correísmo, porque realmente la democracia se perdió, o sea, el camino de la democracia se perdió, ¿no? Entonces yo digo, es una transición que no acaba, ¿no? Y por eso es tan peligroso que no llegue a consolidarse la transición, Claro. y estamos en eso. En esa transición la derecha ha jugado un papel, se ha ubicado más en el centro que en la derecha radical, ¿ya? En el sentido de que, ¿cómo ganó Guillermo Lasso? ¿Cómo heredó Guillermo Lasso el poder? Pudo disputar el poder al correísmo de Lenín Moreno, al anticorreísmo de Lenín Moreno, acercándose a los mismos sectores que se acercó Lenín Moreno cuando traicionó a Rafael Correa, es decir, al movimiento indígena, ¿no? Anticorreísta, a las mujeres, a los ecologistas, a las minorías GLBT, etcétera, etcétera, ¿no? Si Guillermo Lasso no daba ese paso en su campaña, es decir, él llega a la primera vuelta sin dar demasiado señas de interés de acercarse a esos sectores, porque él es un tipo de derecha conservador, vinculado con el Opus Dei incluso, pero para ganar la segunda vuelta él lo tuvo claro y lo hizo. Y durante su gobierno lo mantuvo, ¿no? Entonces, eso sin duda yo creo que es una centro derecha. Claro. ¿No? Luego que viene, bueno, con la muerte de Fernando Villavicencio, ahí viene quizás un cambio, y es porque esas opciones anticorreístas
siguen inscribiéndose en la derecha por oposición al correísmo, pero no tanto por sus postulados. Claro. Pero hay algo que sí empieza a marcar el anticorreísmo y es el tema del narcotráfico. Eso te iba a Entonces, el decir. momento Todo en este que el análisis anticorreísmo... se da con el marco de fondo del avance y el crecimiento del narcotráfico, ¿no? Entonces, el momento en que el narcotráfico hace explosión, desde que se acaba el régimen de Rafael Correa, porque se les acaban ciertos beneficios, ¿no? Se acaban ciertos pactos, se acaba un régimen en donde había podido florecer, entonces viene la guerra. Y todo lo que no sea correísmo tiene que asumir la identidad de lucha contra el narcotráfico. ¿Y quiénes han luchado contra el narcotráfico en nuestro continente históricamente? Las derechas. Claro. Lamentablemente, ¿no? Entonces, si tú ves a un tipo como Fernando Villavicencio, lo que él tenía, su identidad política era la lucha contra la mafia y el narcotráfico. Entonces, estaba en la derecha, ubicado en la derecha, a pesar de que su carrera política fue de un sindicalista, ¿no es cierto?, de las eléctricas, de los sectores de las empresas públicas más poderosas y el sindicalismo más duro del Ecuador. Pero en el momento en que lucha contra las mafias, contra la corrupción, se vuelve un periodista de investigación, enseguida el periodismo de investigación en Ecuador y todas sus figuras son automáticamente son votadas hacia la derecha. Mira, sí. Porque están contra el correísmo. Es que el correísmo acapara todo lo que es la supuesta izquierda. Claro, claro. Entonces, ¿dónde está? Y otra vez, el único bastión de izquierda que queda o que quedaba hasta la última firma del acuerdo es el movimiento indígena y quienes adhieren al movimiento indígena en oposición al correísmo, ¿no? Que no ha sido poca cosa. Por ejemplo, Yahu Pérez en el 2021 disputó la segunda vuelta junto a Guillermo Lasso con 20,000 votos de diferencia. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Pero ahora Pachacutic ha firmado un acuerdo con Luisa González, con la Revolución Ciudadana, y yo creo que es un poco la sentencia de muerte, por lo menos del Pachacutic que hemos conocido hasta ahora, ¿no? ¿Y por qué es la sentencia de muerte? Porque son dos líderes, ¿no?, que además han llegado a sus funciones de manera muy antidemocrática, prorrogándose mediante la violencia, ¿no es cierto?, que son Leonidas Diza y Guillermo Churuchumbi, que básicamente son afines a la Revolución Ciudadana y han visto la oportunidad de lavarle la cara al correísmo y decir que el movimiento indígena está con el correísmo. Se ha desatado una división, una guerra absoluta, ¿no es cierto? Eso es muy interesante lo que está pasando, porque el movimiento indígena no está de acuerdo con aquello, ¿no? Sofía, en esto que decíamos de cómo, pase lo que pase, uno puede caer en el casillero de la derecha o de la izquierda, y es interesante porque no hablamos de cuestiones ideológicas, no hablamos de cuestiones, no sé, de la propiedad, de la organización del Estado, de la ayuda social, y cómo esas paradojas se pueden dar cuando determinados movimientos, en cierta medida el kirchnerismo y muy especialmente el correísmo, abarcan toda la izquierda. Por ejemplo, yo leía que Luisa González es evangélica y que además tiene una agenda evangélica que es particularmente hostil y severa a muchos derechos civiles que las democracias latinoamericanas fueron adquiriendo a lo largo de los últimos años, ¿verdad? Exactamente, eso es muy interesante porque esa adhesión a la iglesia evangélica de Luisa González trasciende su vida privada y se vuelve incluso motivo de campaña. Hay una imagen en donde a ella una pastora, me parece, la unge como la elegida para gobernar el Ecuador, ¿no es cierto? Y ella está muy conmovida, incluso parece que llora. Y eso sin duda tiene pegue en su campaña, porque hay muchos sectores que están, es decir, las iglesias evangélicas es obvio que están ganando terreno. Pero es curioso lo que tú dices, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la izquierda? ¿No? Es decir, si Guillermo Lasso, que era el referente de la izquierda, una derecha más conservadora, ¿no es cierto?, cercana al Opus Dei, no mezcló su vinculación del Opus Dei con su gobierno, ¿no es cierto?, de alguna manera. Esta señora, que es supuestamente de izquierda, la mezcla, y no solo la mezcla. Ayer
en la asamblea detuvieron, la oposición detuvo un proyecto de ley planteado por el correísmo en donde pretende restringir, ¿no es cierto?, las actividades de la Iglesia Católica. Sí. Y eso es muy curioso porque es de la Iglesia Católica solamente, Claro. ¿no? Claro, Entonces, claro. es una ley que se iba contra la libertad de culto, ¿no es cierto?, contra todo lo que está garantizado en el Estado laico ecuatoriano de lo que los cultos pueden hacer, lo que las iglesias pueden hacer, pueden expresar. Esto iba dirigido va dirigido a la Iglesia Católica. Entonces, es un poco lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Claro. Contra un sector de la Iglesia y de la Iglesia Católica. Y claro, es como tú dices, esta contradicción, yo le llamo izquierda conservadora para encontrar la manera de llamarla. Claro. Yo no la llamaría izquierda, ni siquiera. Es que Porque tal vez ¿qué define a la izquierda entonces? es un lugar común y los políticos hacen abuso de la expresión cada vez que se lo preguntan, muchos de ellos, pero es un lugar común decir, bueno, hablar de izquierdas y derechas es una cosa superada. Yo creo que en cierto sentido, no digo superada, pero que en continentes como el nuestro, me parece que lo central y lo importante es hablar del Estado de Derecho, es hablar de la fortaleza democrática y no preocuparse tanto por la etiqueta a colocar sobre el gobierno. Otra vez, siempre en todos los programas volvemos a lo mismo, pero tal vez uno podría hablar con el ejemplo uruguayo. Mirá, un amigo, Pablo Cohen, acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Los Indomables, que es una larga serie de entrevistas durante un año. Conversó y entrevistó a José Pepe Mujica y a su mujer Lucía Topolansky, es decir, al presidente y la que fuera vicepresidenta y también senadora del Uruguay, con un pasado guerrillero ambos. De hecho, Mujica estuvo varios años preso por eso. Y hay una reflexión que hace Pablo Cohen en una entrevista que le hacen, donde él dice, ellos no pudieron hacer a Uruguay guerrillero, Uruguay los hizo a ellos republicanos, que me parece una imagen fantástica sobre la fortaleza de un sistema republicano, conteniendo distintas cuestiones, pero no ideológicas. Es decir, cuando se la viola en sus letras. Me parece que es un poco lo que puede llegar a pasar con Trump, como pasó en la primera gestión. La justicia va poniendo tope a determinadas barbaridades que intenta, y me parece que, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, es lo que no sucede en Venezuela, donde la justicia fue colonizada y tomada por completo por el chavismo. De ahí el riesgo de las elecciones que propone México para el Poder Judicial o el sistema boliviano, que hoy está paralizado porque la Corte hoy es de un color político y si hay elecciones va a pasar a otro color político y saben que eso va a tener un peso, ¿no? Así es. Y es tan cierto lo que dices que Luisa González se dedicó durante la primera vuelta a hacer campaña. Yo le digo, es un lavado de cara del correísmo, ¿no es cierto? Pero digamos, quitemos los calificativos, pero se dedicó, por ejemplo, a visitar a sus coidearios, pero no a sus coidearios como Nicolás Maduro, evidentemente. Visitó a Pepe Mujica y estuvo casi una hora conversando con Pepe Mujica. La filmaron, ella en una actitud totalmente amistosa, ¿no? Una mujer encantadora. Y claro, parecía, o sea, es decir, le dio mucho resultado, ¿sí? Le dio mucho resultado, porque sin duda que ese muerto con el que carga el correísmo, que es Rafael Correa, digo muerto, pero está vivo, pero pesa como muerto, ¿no es cierto? No le beneficia y a ella le estaba pesando. Entonces ella, de alguna manera, acercándose a Pepe Mujica, que es este ejemplo de democracia, a mí me gusta también ubicar en ese eje, por ejemplo, a Gabriel Boric, ¿no? Que es una izquierda democrática también. Pero echó todo al traste en el debate de hace 2 semanas, cuando realmente parece que se desenmascaró y realmente nadie comprende por qué. Es decir, si la estrategia de ir por la línea más suave, ¿no es cierto? Como persona, por lo menos, estaba dando resultado, en el debate se ve arrinconada por la habilidad también del presidente de acorralarla
y termina admitiendo que va a reconocer a Nicolás Maduro como un presidente democrático, ¿no? Claro. Como el presidente de Venezuela. Claro. Y una serie de cuestiones más. Pero la pregunta es el tema de las ideologías, ¿no es cierto? Yo creo que puede ser, o sea, para mí siguen siendo muy importantes, pero sobre todo son como campos campos de votantes, no sé cómo llamarlos. Es decir, si Luisa González se vuelve tan ambigua, tan confusa como se ha vuelto, como por ejemplo hacer un pacto con los indígenas para borrar esa mala memoria con la izquierda más democrática, ¿no? Que fue perseguida, apresada, humillada. Entonces, eso es abrirse a un campo, a un campo de elección de votantes, ¿no es cierto?, que estaban vetados. Se reúne con las cámaras, con la Cámara de Comercio de Quito, con los sectores empresariales más importantes. Y si tú ves el acuerdo que firmó con el movimiento indígena, es imposible que haya ofrecido aquello a las cámaras porque es inviable. O sea, de hecho, es imposible. De hecho, el acuerdo que firmó con el movimiento indígena contradice todo el proyecto de gobierno de Alianza de la Revolución Ciudadana. Claro. ¿No? Entonces, es querer atraparlo todo, ¿no? Es decir, yo les doy lo que ustedes pidan, que en realidad yo no les voy a dar nada de lo que piden. Claro. A mí no me importa lo que me piden, yo voy a hacer, mi proyecto es. Pero más allá, es el tema democracia, es decir, como tú dices, como a Donald Trump y cómo detiene de estos regímenes con la institucionalidad, o sea, con esas instituciones que pueden detener. El problema en Ecuador es que el autoritarismo tiene su origen o está permeado por el narcotráfico. Entonces, se vuelve una pelea desigual en el sentido de que no estamos hablando en el mismo lenguaje. Claro. ¿A qué me refiero? Los colegas analistas, muchos de ellos, sobre todo de la izquierda, pero en general yo veo en esta elección que hay es como que han bajado los brazos y han decidido poner la cuestión como el mundo ideal, ¿no es cierto? Entonces plantearlo como politólogos muy profesionales. Estamos enfrentando un modelo estatista, ¿no? De más intervención del Estado en los sectores estratégicos, volver a la noción de sectores estratégicos para electricidad, petróleo, minería, etcétera, versus un modelo de Estado mínimo, libre mercado, etcétera. Eso es una mentira, Claro. porque el proyecto de la Revolución Ciudadana no pasa por el estatismo, pasa por la impunidad. Es decir, no es que vamos a construir un Estado fuerte, es que le vamos a entregar el Estado al crimen organizado. Claro. Y no es que se lo vamos a entregar, ya está. Es que simplemente vamos a decir, señores, nos hemos rendido. Sigan Vamos ustedes. a convivir. Vamos a convivir, pero entonces eso es lo grave. Es decir, ya no hablamos, y esto no es con la verdad, porque no hay una sola verdad, pero ya no hablamos de lo real. Claro. No, es Bueno, entonces poco... con esto volvemos al comienzo de la opción de hierro, ¿no? Exacto. Es decir, verdaderamente se está ante una opción en la que uno tiene verdaderamente, desde este punto de vista, la posibilidad de un abismo, de que se abra un abismo, o la posibilidad de seguir con una transición, por cierto, nada perfecta, por cierto, con muchísimos claroscuros, y esa fecha será este 13 de abril cuando los ecuatorianos deban ir a las urnas. Así es. ¿Cómo vamos cerrando, Sofía? ¿Qué querés decir como Yo mensaje? quiero cerrar con una idea, ¿no es cierto? El tema de las violaciones a los derechos humanos. Hay un caso muy, muy trágico, muy reciente, en donde Claro. A manos de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, desaparecen 4 niños Sí. y mueren, ¿no? Yo quiero que aquí establecer la diferencia. El caso no está resuelto, ¿no es cierto? Hay 16 militares presos desde entonces, pero yo veo una diferencia. En caso de estar en manos de nuevo del correísmo, ¿qué hubiera pasado? Seguramente, por la experiencia. Quien estuviera preso es seguramente el medio el dueño o los periodistas que denunciaron el hecho. Claro. El medio estuviera acosado judicialmente, ¿no es cierto?, a punto de ser devastado. Seguramente quienes
denuncian o siguen denunciando estarían en el exilio o en camino al exilio. Y por parte del Estado no habría ningún responsable. Está bien. Esa sería la diferencia. Y yo ¿no? digo como desde la Argentina lo entre comillas, sano, por lo horrible del caso, que significa que exista una estructura institucional, que exista una democracia y que esto se haya dado en una democracia. La Argentina ha tenido violaciones sistemáticas a la democracia y a los derechos humanos en la última etapa previa al golpe, y por eso digo que es tan importante que el Ecuador esté viviendo esto, a pesar de lo doloroso que signifique. Bueno, Sofía, acá quedamos con esta emisión de las Américas Latinas, analizando esta opción de hierro, esta fecha crucial a la que se aproxima el Ecuador. Quedamos entonces para la próxima, ¿sí? Y ojalá Gracias, que Santiago. con ánimo, ¿sí? Ojalá que podamos seguir conversando. Eso, además, sí. Y que este programa se pueda transmitir en Ecuador también. Muy bien, listo. Un abrazo. Gracias, Santiago. Un abrazo. Chao, chao. Las Américas Latinas.